Mesa de los miércoles, la mesa de análisis político, y es un gusto darle la bienvenida hoy a Verónica Espinosa, colega periodista que nos va a acompañar el día de hoy. ¿Qué tal? Buenas tardes Ramón. Pero un gusto, gracias. Bienvenida. Por supuesto, Ramón Izaguirre, como todos los miércoles. Muy buenas Ramón, tardes, gracias. Buenas tardes al auditorio. Oigan, yo quería que fuéramos un poco enfilando algunas de las lecturas que yo llamaría más políticas, más institucionales, del debate sobre género que se ha ventilado en Guanajuato en los últimos días, que tiene que ver con el con el tema de las perspectivas de género con el que se trabaja en el gobierno, en el Ministerio Público, por ejemplo, en la Secretaría de Salud también, que tiene que ver con el tema, la aplicación de la ley de víctimas, y limitado no solamente a este caso que ha sido muy publicitado de Lucero Salcedo y que ha impactado particularmente a la opinión pública, sino otros que conocíamos aquí el día de ayer, como el que mencionaba Beatriz Manrique, de esta señora de León, que ahí sí se perdió una vida, donde también deja mucho que desear los protocolos que ha venido siguiendo el Ministerio Público para enfrentar este tipo de conflictos. ¿Cómo quedan las instituciones? No digo después del debate, que todavía no termina, sino con lo que va del debate hasta este momento. El hecho es justamente que no se trata de la primera ocasión, que estamos viendo la reiteración y la repetición de fenómenos que surgen y que se convierten en fenómenos muchas veces precisamente por esa falta de articulación de políticas, por la falta de voluntad, porque realmente lo que creo que nos ha quedado muy claro en los años de panismo, y poniéndolo desde el punto de partida de aquella reforma legal que manejó Ricardo Torres Origel en aquella legislatura en la que se elimina la exención de punibilidad en el caso de aborto por violación. Creo que ese es un parteaguas. Ahí todavía no prosperó, ¿te acuerdas? No prosperó. ¿Por qué no prosperó? Porque hubo una reacción social que además marca el inicio de un periodo de trabajo, de un periodo de aparición de un movimiento ciudadano que ya se formaliza, muy encabezado por una asociación civil cuyo personaje más visto es Verónica Cruz Sánchez, el arroz de todos los moles en el tema de género en Guanajuato. Entonces vemos que, Arnoldo y Ramón, que esto es sistemático, ha sido por un segmento reiterado, pues no sé si por un segmento del panismo, porque son acontecimientos que han ocurrido en los últimos sexenios, a partir de ese momento, del último de Ramón Martín Huerta cubriendo el interinato de Vicente Fox, que fue el que vetó un poco el intento de reforma después de hacer una encuesta, y no por su voluntad, sino porque Fox iba a tomar la presidencia de la República en esos días. Y porque Ramón era el que resolvía política y socialmente cualquier fuego que se le pudiera encender a Vicente Fox, ¿no? Yo también lo veo muy generalizado en la actitud del gobierno, y yo creo que ha faltado, conocer de verdad todas estas políticas de género, que cualquier gente en el gobierno habla de ellas, pero creo que yo los veo poco familiarizados con las mismas. Y dos, darle una dinámica en torno, lo habíamos venido platicando en esta mesa, en torno a las políticas públicas de ellos, no solo a la letra, no solo a lo que los textos hablan en torno a políticas de género, sino a la hora de aterrizarlo, los casos concretos. Creo que han dejado mucho que desear, pero además lo que se ha demostrado es que parece que ahí está como letra que no se mueve, y con una incapacidad pues de estarla actualizando y estar revisando cómo funcionan ya en la vida real, ya a la hora que están sucediendo estos hechos. Llámense el caso que tú comentas en León, llámense el caso de Lucero, y llámense seguramente y tristemente decenas de casos que ocurren en el Estado. Lo veo muy cerrado. La historia de este grupo de mujeres encarceladas, que fue también un fenómeno, un escándalo a nivel internacional para el gobierno de Guanajuato. A lo que voy con todo esto es que tantos antecedentes no es posible que se sigan ignorando y soslayando. Mira, ya ni siquiera para que tengan la voluntad efectiva y real de anteponer las políticas de género, que sí las conocen, que sí se les ha capacitado, y de anteponer los criterios en materia de atención a víctimas a la ideología personal, a los atavismos, a costumbres de procurar justicia y a costumbres de impartir justicia. A ver, yo quiero meterlos en una parte del debate que tiene para mí una gran lectura política, ¿no? Esta autonomía de la que gozan
la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato, donde veo a Márquez sin ánimo de corregirles la plana en nada. Como son muy eficientes, como a Carlos Samarripa se le ratificó por aclamación después de la pasada elección, incluso hasta se le llegó a preguntar a Juan Ignacio Torreslanda, el candidato del PRI, que si lo mantendría porque estaba funcionando muy bien, y llegó a aceptarle esa posibilidad. Márquez ha renunciado a intentar cualquier cambio en su Procuraduría de Justicia y en su Secretaría de Seguridad Pública por extensión, porque sabemos que fue clave la influencia de Carlos Samarripa para que fuera Álvaro Cabeza de Vaca el secretario de Seguridad. Ya van dos cosas que les pasan en este gobierno. La primera fue el falso mercenario que contrataron, que también fue un escándalo y que se resolvió después de que el escándalo se generalizó en prensa de una manera que no me quedó a mí muy clara, porque la empresa decidió retirar a David Rivas Huete de la capacitación que le daba la Secretaría de Seguridad Pública. Y que genera muchas dudas en cómo se contrata, ¿no? En cómo yo me pelearía con una empresa que me engañe de tal manera, no nada más no me contentaría con y revisaría mis procedimientos para contratar en torno a temas tan sensibles como seguridad. Pero el gobernador no dijo ni pío eso, o sea, yo no sé que le haya hecho una censura ni pública ni privada, bueno, privada sería complicado saberlo, a sus áreas de seguridad. Ahora pasa por segunda vez y el gobernador abierta y evidentemente sale a darles respaldos. Lo ha hecho 3 veces en menos de una semana. Lo hizo en Estados Unidos en el programa de CNN, lo hizo en la primera entrevista, lo hizo ayer otra vez, sin aceptar la posibilidad siquiera de que ahí se estén cometiendo errores o, como dicen los políticos, que haya áreas de oportunidad, lo cual me lleva a una situación. Pues están muy convalidados para seguir trabajando como trabajan, no tienen ninguna presión para cambiar sus métodos. Bueno, ¿no? Yo diría que el gobernador no le ha enmendado la plana al procurador ni al secretario ni a nadie, por principio de cuentas. Entonces, y que la convalidación ha sido completa al gabinete, estén haciendo lo que estén haciendo. Yo no sé, por ejemplo, qué pasa con el secretario de gobierno, que tendría que ser, en este momento, me parece, y en el esquema, incluso en estrategias que llegaron a utilizar en su momento, por ejemplo, Vicente Fox con el fallecido Ramón Martín, ¿no? Que tendría que ser el operador y digamos hasta la cara para poder atender temas, tantos frentes como el de Lucero, como el tema, por ejemplo, de los medicamentos, ¿no? La situación con el Congreso, porque además es un asunto en el que hay una interacción con el Congreso del Estado, con los partidos, porque no olvidemos que el Partido Verde fue el que hizo la denuncia, el tema del trazo de la carretera, que es un asunto también de contacto con organizaciones de la sociedad civil que también le competen al secretario de gobierno. Entonces, no solamente hay un respaldo total a funcionarios como el procurador y como el secretario de Seguridad Pública, sino que al mismo tiempo pues le quita cualquier posibilidad al secretario de gobierno de demostrarnos, perdón, pero ¿para qué está allí? Bueno, y yo agregaré un caso más. En el caso de las medicinas del Seguro Popular, también ya salió adelantándose a cualquier averiguación o investigación. Exacto, que no van a encontrar nada. De la transparencia, diciendo que está todo bien. Sí, bueno, pues sí. Me quedé corto. Yo lo veo un poco diferente. Yo creo que vale la pena, o valdría la pena, que se generara, que el gobierno aceptara un debate sobre cómo están actualmente las políticas de género, pero no tanto cómo están, insisto, en papel, cómo se están implementando, ¿no? No basta con salir a decir que las cosas están bien hechas, sino el por qué están bien hechas, ¿no? Porque es muy evidente que la percepción externa, la percepción ciudadana da para otra cosa. Es evidente que no están bien hechas. Es abrumadora, ¿no? Bueno, el caso... Perdón, y aterrizando esto al tema de hoy, al tema actual y al personaje actual, que es el gobernador Miguel Márquez, y la manera en que se han manejado las cosas, vemos que este famoso cuarto de guerra del que luego tú escribes... ¿Hay cuarto de guerra? Sí, del que tú escribes, que a mí me parece un mítico cuarto de guerra, porque no tengo constancia de fe de hechos de que exista. Por lo menos no se nota en la práctica. Pues, ¿qué está pasando? Me entero, por ejemplo, de que en la entrevista que el gobernador tuvo en Atlanta, en CNN, pues el gobernador no llevaba ningún respaldo de ningún agente de su área de comunicación social, lo cual me parece gravísimo, tomando en cuenta a qué se iba a enfrentar, qué agenda tenía con medios, con quién se iba a sentar. Y bueno, yo no sé si no se esperaban que el
conductor de este programa CNN lo abordara de esta manera tan frontal, pero yo creo que a estas alturas de las circunstancias del caso Lucero se pueden esperar eso y todo lo demás, ¿no? Bueno, es que sí lo están minimizando, contra lo que dijo Márquez. O sea, hoy con un funcionario que me reuní decía, no lo medimos, porque es lo más común que se suele escuchar, ¿no? O sea, por ejemplo, no están pensando en las redes sociales. Yo creo que el gobierno de Márquez y muchos gobiernos todavía van a las síntesis informativas y checan páginas de periódicos que circulan unos cuantos cientos de ejemplares, cuando mucho, o miles, y no están viendo las redes sociales, bueno, donde están pasando cómo cosas evoluciona, distintas, cómo evoluciona, ¿no? la nota. Yo creo que incluso, o sea, acabó contestando, y por eso mi observación, acabó contestando esta entrevista a la que se refiere Vero, con lugares comunes, ¿no? Con un discurso muy, muy pobre. Sí. Y ahí es donde, pues bueno, si de veras están las cosas bien hechas, pues quisiéramos a un gobernador que explicara. Yo sí quisiera centrarme un poco en el discurso del gobernador sobre el género, porque también me parece lamentable que nadie en su equipo de trabajo sea capaz de explicarle una terminología moderna, actual, sobre el tema del género. El gobernador sigue diciendo la cultura del respeto a la mujer, como si las mujeres fueran objetos a los que hay que tratar bien. Pero entonces y no seres con derechos. La frase casi peyorativa de a la mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa. Pero es que viene de esta... Eso puede pensar Miguel Márquez en su vida privada, me parece muy bien. Claro. Pero como gobernante, es como si es católico, cosa. pero como gobernante tienes que ser laico. Claro. No vas a salir con tus respuestas del catecismo a temas de ese tipo. Entonces, alguien en su equipo está fallando. No sé si Adriana Rodríguez Vizcarra. Bueno, no. es que es precisamente lo que decía Vero, ¿no? Este gabinete que de repente no se ve, que no está actuando a la altura de lo que un gobierno, no Miguel Márquez, un gobernador requiere, ¿no? Yo no veo un Instituto de la Mujer proactivo y mucho menos moderno, actualizado en este tipo de cosas. Lo veo tendría ausente. que estar muy al frente, ¿no, Ramón? Efectivamente. En esta coyuntura del caso de Lucero. Efectivamente. Y el caso del violador de Tamazuca, que lo comentábamos previamente, se ha soslayado, pero que ahí está y que es un caso con muchas aristas y muy grave también, y que todavía está en proceso también en la impartición de No justicia. escucharon ayer lo que dijo Betty Manrique en la Mesa de las Mujeres. No tuve oportunidad. Vamos a trabajar el tema periodísticamente porque parece ser que no ha cobrado la dimensión que debería tener. Es más grave que el caso de Lucero. Es muchísimo más grave. O sea, una mujer denuncia, por lo menos en 3 ocasiones, ataques de su pareja, ¿no? El Ministerio Público, especializado en asuntos de violencia sexual e intrafamiliar, le da las notificaciones para que se presente el marido a sesiones de conciliación y de charlas ahí de terapia. Se las da a la señora para que ella misma vaya y se las lleve a quien la agrede. Sí. Por supuesto no se las entregó nunca. Ajá. Las tiene la mamá de la mujer, claro, que ahora está muerta. O sea, a eso se reducía la acción del Ministerio Público. Bueno, tiene que venir aquí a una plática, aquí le va, entréguele usted el citatorio. Claro. ¿En qué protocolo está eso, no? La otra joven que vive con esta persona, que vivía con este agresor que ahora está recluido, es una joven de 22 años que estaba ahí desde que tenía 11 o 12 años, que se embarazó de él, también obviamente en las mismas circunstancias que el hecho último denunciado, también muy niña, menor de edad, y que entonces a partir de ahí se convierte en madre de varios de sus hijos, y que por esa razón el Ministerio Público, la juzga, le imputa una responsabilidad como madre, cuando tú tienes detrás todo un escenario que no alcanzan a visualizar, porque el argumento es no tiene justificación de acuerdo a qué ley, donde dice que una mujer que fue sometida desde menor de edad en todas esas circunstancias, encerrada bajo llave, en este momento se le imputa también una responsabilidad porque ella era la madre de los niños, ¿no? Entonces aquí sí hay varios puntos y todo llega a fin de cuentas, Arnoldo, a este esquema que yo también percibo el gobernador maneja con una percepción muy personal, pero o no le hacen llegar los elementos para poder mantener una respuesta coherente y congruente con lo que debería de ser el ejercicio de gobierno en el siglo XXI,
o él no quiere escuchar, o él no quiere escuchar. Mínimamente políticamente correcto. Pues sí. O las dos cosas, Vero. Digo, que no se excluyen, el que no se lo hagan llegar y el no procesarlo desde la propia gubernatura o no escucharlo, ¿no? Ahora, en el caso ya particular de Lucero y independientemente de los pormenores jurídicos, a mí me causa particular preocupación esta operación de instancias públicas que no deberían tener nada que ver con el procedimiento de una cuestión ministerial y la presentación en un juzgado para operar ante los medios de comunicación, tomando como que Lucero está propiciando el desprestigio de las instituciones y entonces hay que hacer una operación en contra de eso, y se va a los medios, ¿no? No voy a citar los testimonios, los tengo y los podría sostener en cualquier momento, pero hay una operación donde me parece que el Estado abusa absolutamente, donde no tiene ninguna facultad de estar en ese tipo de cosas en un juicio privado, ¿no? Además una operación completamente mal hecha, ¿no? Que quiero decirles y en manos de las personas menos idóneas para hacerla, pues. Que hubiera sido más eficiente si esa operación se hace aplicando las políticas de género correctas dentro del proceso, no hubiera todo caminado tal vez y donde ni siquiera tendría que eso se llama intromisión, de las maneras que quieras se llama intromisión. Sí, de acuerdo. Desde el momento en que el asunto está ventilándose en el camino de la procuración de justicia hacia la impartición de justicia, no hay tendría que haberse ninguna justificación, ¿no? O sea, el centrarse tendría que haber sido en términos de políticas de género, no hacia el exterior. ¿Sí? Coincido, sí. Bueno, y el Estado no está puesto en duda cada vez que hay un juicio donde el Ministerio Público es parte y hay una contraparte. Si pierde el caso, pues no pasa nada. O sea, a la hora que se eleva a efectos de imagen del Estado esta situación, me hace pensar en cómo están pensando ellos sobre el tema del género. O sea, están viéndolo como una batalla ideológica, ¿no? Es que, ¿no? exacto, sí, para ellos lo es. Es que ese es siempre el meollo del asunto en la actuación del panismo en este tema. ¿Por qué te digo que siempre ha sido una herida abierta socialmente para Guanajuato, para las mujeres de Guanajuato y políticamente para los gobiernos panistas? Esta es una herida abierta y con el caso de Lucero no ha cerrado y no va a cerrar todavía en un buen rato. Tienes razón en dos cosas. Lo que envalentonó en aquella ocasión a Susana Barrera, que era diputada local, que fue la que propuso aquella reforma para eliminar la causal de eximiente de responsabilidad. Sí. En el caso de aborto por violación, era que habían ganado la presidencia de la República, ¿no? Estaban envalentonados, habían dicho si no es ahora, ¿cuándo? Y cuando lograron finalmente la reforma al artículo 1 de la Constitución, a mí me dijo Juan Carlos López, en ese tiempo responsable de políticas públicas del gobierno de Juan Manuel Oliva, dijo, esta es nuestra doctrina y ahorita tenemos el poder, claro, y lo vamos a hacer valer. Claro. ¿No? Bueno, y el mismo Juan Manuel Oliva en su momento lo reconoció en una entrevista que dio a un medio de Roma en las vísperas de la visita de Benedicto XVI, que había operado él como gobernador para respaldar esta iniciativa no solamente en Guanajuato, sino en otros estados de la República, y con el PRI, porque ahí hubo la ayuda del PRI. Y en respuesta también a lo que estaba recientemente sucediendo en el Distrito Federal, que despenalizaba el aborto, ¿no? Y en respuesta también a lo que estaba empezando a resolver la Corte. Recordarán que Guanajuato es de los estados que plantea una controversia constitucional cuando un municipio, ¿no? Algunos municipios. Bueno, lo plantea, a través de Uriangato. Para el tema del aborto lo plantea Uriangato. En el tema de los matrimonios por personas del mismo sexo lo plantea el gobierno del estado, con un absurdo del tamaño del mundo, para que los matrimonios que se celebraran en el Distrito Federal por personas del mismo sexo no fueran válidos en México, ¿no? En Guanajuato. Perdón, en Guanajuato. No faltaba leer la Constitución para darse cuenta. Oigan, ¿no? y oportunamente en medio de toda esta crisis surge esta encuesta de Consulta Mitofsky que nos dice que el gobernador Márquez tiene unos niveles de aceptación pues notables, ¿no? 77% en Guanajuato, con otros matices, pero supongo que ya la leyeron. ¿Cómo la vieron? Pues yo creo que es como la encuesta en el país de los optimistas. De repente leo los resultados en el nivel de aceptación a Miguel Márquez y en el nivel de aceptación a Enrique Peña Nieto. A mí me sorprende mucho. Yo estaba recordando por la mañana unas palabras de Mariano Rajoy
en un discurso que pronuncia, que él dice: permítaseme reconocer a la mayoría de los españoles que no se están manifestando en las calles en medio de la crisis, ¿no? Sí. Entonces, creo que esta es la expresión de la gente que no se manifiesta por muchas situaciones y muchas circunstancias que están ocurriendo en el Estado, aunque el tema económico, por supuesto, llama mucho la atención. Por encima de la seguridad. Esa diferencia, no solamente por encima, sino que además la percepción de la preocupación por el tema económico aumentó considerablemente entre abril y el mes de septiembre, y creo que tengo entendido que esa es una encuesta que se hizo entre población joven, o sea, sí hay, no, es está estratificado, y ellos utilizan el dato para decir que la mayor aceptación se da entre jóvenes y mujeres, por cierto. Ah, sí. Pero por sí, la estratificación que tienen, ¿no? Sí, leí también esa frase, no decía mujeres y jóvenes. A mí me llama la atención, todavía 600 fue la muestra. Digo, no quiero descalificar a Mitofsky ni nada, pero las encuestadoras quedaron muy mal paradas después de la elección. Grupo Orión. Bueno, no, pero todas después de la elección. El Grupo Orión es la que presentó aquí el PRI en León. Pero la elección dejó muy mal paradas a todas, o sea, a las grandes casas encuestadoras y a las chiquitas. Y vamos, yo la tomo con muchas pero fíjate, reservas. Yo no tengo dudas de que la encuesta sea real, se haya practicado y haya dado ese resultado, pero los encuestadores tienen maneras de hacer esto. Sí, o sea, vimos, el fraseo de la pregunta es muy relevante. Y en este caso preguntan si están de acuerdo con el gobierno. No preguntan una calificación, no matizan mucho, ¿no? Es como muy general. Una respuesta muy general, sí, estoy de acuerdo. No, quién sabe. Es más, con Ramón. te pueden poner, ¿está usted muy de acuerdo, algo de acuerdo o poco de acuerdo? Y a la hora de juntar el reactivo, te juntan todos en uno solo, claro, ¿no? Claro, y quitan los matices. Por eso. Porque estas encuestas las pagan los gobiernos. Claro. O sea, bueno, Consulta Mitofsky vive de algo, por supuesto. Nadie en su sano juicio va a encuestar a Guanajuato, porque sí, a mitad del 2013, cuando no hay ningún evento. Es una encuesta pagada de la cual se publica la parte que acuerdan entre el cliente y el encuestador. Me llaman la atención dos cosas de lo que dice Verónica. O sea, uno, se publica el resultado de los diputados federales, una hipotética elección de diputados federales en este momento, le da al PRI una ventaja. Supongo que eligen esa porque es la menos peor. Supongo que había una pregunta de elección por gobernador y había una pregunta de elección por diputado local o por presidente municipal. Municipales, en algunas zonas, ¿no? Claro. Y el tema económico, porque el tema económico contradice directamente el discurso de los últimos meses del gobierno del Estado, de que la atracción de las grandes empresas ha venido a tener a Guanajuato a flote en medio de la recesión nacional. ¿No? Entonces resulta que tampoco es cierto, ¿no? Y coincide con esta otra parte de la realidad de la que la semana pasada algún diputado del PRI soltaba algunas cifras. Estamos hablando de que Guanajuato es el estado que tiene el segundo lugar nacional en población joven desocupada. Son más de 500,000 de jóvenes. Entonces, a ver, ese 500,000 de jóvenes que no están estudiando, que no tienen un empleo, ¿qué percepción pueden tener como para expresar tan desmesurado optimismo? Hurra, nuestro gobernador y nuestro presidente de la República tienen los más altos niveles de aceptación. Creo que decías que aquí Peña Nieto había logrado tener el mejor resultado a nivel nacional. Y Márquez estaba como en el más alto nivel de aceptación con respecto a otros gobernadores. Por encima del promedio. Con encuestas similares. O sea, Guanajuato es muy generoso en calificar a todo mundo. Peña está en Guanajuato por encima del promedio nacional y Márquez por encima del promedio de los la encuestadora es muy generosa en cómo se procesa. Digo, yo, perdón, insisto en las reservas. A ver, pero vamos al tema. ¿Le sirve de algo a Márquez sacar esta encuesta en este momento? Pues... ¿Sirvió de algo después de que se publicó? A ver, servirá, lo retomará como reposicionamiento. Yo digo que es contraproducente. Y el sentir que está muy bien. Yo digo que es otro de esos como limitados ejercicios de distractores de otros frentes abiertos, varios frentes abiertos que tiene el gobierno del Estado en este momento. Volvemos al tema de la carretera, que fue un revés, que tuvieron que revirar, que tuvo que haber una modificación del Instituto Nacional de Antropología, que había una necedad. Recordemos que el discurso fue: no lo vamos a cambiar, no lo vamos a cambiar, no lo vamos a cambiar. Inclusive en términos, el gobernador se expresó otra vez en ese posicionamiento tan personalísimo suyo, en términos
discriminatorios hacia estos grupos de población. El representante de ellos. Yo creo que es como otro de estos afanes limitados de quienes puedan estar detrás en este mítico cuarto, pero que no van a alcanzar a surtir los efectos que ellos esperan lograr. Yo le agregaría que el problema es que limita al gobierno a la autocrítica. De por sí hemos visto un gobierno muy reticente a la autocrítica. Con estos valores mucho menos se acercará a esa autocrítica, y eso es muy peligroso para el gobierno y para el Estado en general, ¿no? Este creer no solo que lo están haciendo bien, sino que lo están haciendo muy bien. Bueno, hay áreas en las que queda muy claro en que se están haciendo malas cosas, y pues que no pasa nada, siguen estando bien en las encuestas, ¿no? Anímicamente contribuye a que desestimen las críticas, desestimen las advertencias y prosigan en lo mismo. Y que las desestimen en este rubro tan importante como es la seguridad. Si es el rubro que salió más bajo o muy bajo con respecto a la economía, por ejemplo, en las preocupaciones de los guanajuatenses, pues la lectura para quienes hoy están al frente de la Procuraduría de Justicia y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado es arriba y adelante, ¿no? No, eso más los continuos respaldos que les ha dado el gobernador, así es. O sea, ahí difícilmente podemos esperar que cambien cosas. Y era un buen momento de autocrítica para el gobierno. Digo, ya un año, ya se habían tardado, pues, pero hacer un corte de un año hubiera permitido una autocrítica interesante al gobierno y retomar o redelinear muchas cosas. Esto creo que lo va a impedir, y entonces vamos a tener un gobierno haciendo lo mismo. Samarripa es un funcionario muy fuerte, muy sólido en medio de un gabinete muy débil. Podía darse el lujo de la corrección de ciertas cosas, ¿no? Si no hubiera tanta soberbia institucional, ¿no? Podría decir, a ver, vamos a revisar nuestras áreas especializadas, infantes, género, y al no hacerlo, pues está propiciándole a Márquez que una de sus mejores áreas en términos de resultados continúe propiciando errores, y las otras no funcionan para equilibrar. Pero es que el asunto, pues sí es el procurador, pero bueno, yo más bien digo, el asunto es qué pasa con el gobernador, qué pasa con la articulación del gabinete, qué pasa con la articulación de las políticas de género en el estado de Guanajuato, en medio de todos estos frentes que ya han estado sucediéndose uno tras otro en los últimos años en Guanajuato. Yo lo comparto, porque requeriría, déjame citar a Pepe Argueta, no, requeriría cierta transversalidad, como diría Pepe Argueta. O sea, no es un asunto de una dependencia, es un asunto de un gobierno, ¿sí? Porque volvemos a lo mismo, ¿dónde está el Instituto de la Mujer generando o guiando estas políticas, ¿no? O sea, no es... Un instituto muy débil, ¿no, Vero? Institucionalmente nadie le ha dado la importancia, ni la anterior titular, ni esta, ni los presupuestos, ni nada, ¿no? Pues no, está cobijada en el amparo del ostracismo, y parece que está muy cómoda, y es como en su zona de confort, ¿no? Parte también de la visión ideológica de estos gobiernos. Lo tienen porque hay que cumplir con el expediente. Pues sí, y mira, no es la visión ideológica de Álvaro Cabeza de Vaca, no es la visión ideológica de Salvador García López, ni de Samarripa, ni de Adriana, es que es la visión de un gobierno, pero es un gobierno que encabeza Miguel Márquez, que debería de tener esa voluntad, pues, pero no solamente para manejarlo en el discurso, que tampoco lo hace, ¿no? Y luego por eso pues se enfrenta y queda en estos papelones como el CNN, sino en el ejercicio de gobernar. Lo demás pan y menos yunque ya quedó en el papel. Quedó en un discurso, nada más, creo. Oigan, pues ¿les parece que lo dejamos aquí? Muchísimas gracias, Vero, muchas gracias por aceptar esta invitación. Ya trataremos de convencerte a que vengas más seguido en otras ocasiones. Ramón, gracias.